Yo os voy a contar una pequeña historia que comienza cuando de niño soñaba con ser bombero y cómo desde que ejerzo esta bonita profesión nunca he dejado de intentar de ayudar y hacer un poquito más por todas aquellas personas que nos necesitan, que nos miran con ojos de esperanza. Porque de esto trata esta charla, de la esperanza. De niño, cuando pasaba por el parque de bomberos de mi barrio y veía esos camiones rojos enormes con sus luces destellantes, me quedaba alucinado, ¿no? Encima, además, veía a los bomberos cómo hacían sus maniobras, subiendo con una escalera por las ventanas, bajando rapelando, tirando agua con la manguera, cortando coches. Siempre algo diferente, ¿no? Me quedaba fascinado. Y a eso se sumaba que mi maestro de karate era bombero y siempre me contaba historias, anécdotas de las intervenciones y, claro, mi imaginación iba en aumento de forma exponencial, ¿no? Y mi ilusión. Unos años después les vi en acción, les vi por primera vez en persona. Ya no eran prácticas, ya no era la televisión, ya no era en mitad del caos. Eran los atentados del 11 de marzo del 2004. La verdad es que me impactó ya no el escenario atroz, ¿no? Sino que lo que más me impactaba era que de donde la gente huía, ellos entraban y salían rescatando personas. Ellos, junto con policías y sanitarios, les miraba y decía, madre mía, van a salvar a todo el mundo. Les miraba con ojos de esperanza, ¿no? Ahí, con 16, 17 años, decidí que yo quería llevar ese traje, que yo quería llegar donde ellos solo pueden llegar. Unos años después, en el 2008, conseguí aprobar la plaza de bombero en esta bonita ciudad. Era muy jovencito, tenía 21 años y tenía una vida entera por delante para poder hacer lo que más me gusta y me apasionaba, ayudar. ¡Qué suerte! Sin embargo, unos años después, mi vida profesional iba a cambiar de manera radical, ¿no? De forma inesperada, además. Una unidad canina se puso en contacto con nosotros, con mi servicio de bomberos, y nos propuso hacer unas maniobras de búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas. Ellos iban a localizar con los perros y nosotros pues íbamos a hacer el rescate, ¿no? Os juro que me enamoré, fue un amor a primera vista. Ver cómo trabajaban los perros, cómo se movían por el escombro, cómo bailaban, ¿no? Esa conexión que tenían los perros con sus guías, ese binomio perfecto. Increíble, ¿no? Y la verdad es que creo bastante las oportunidades y yo por aquel entonces tenía una cachorrita de labradora, Zara, que tenía 4 meses, que para que no lo sepa, es el mejor momento para empezar a formar perros de rescate. Entonces, en ese momento dije, me encanta mi trabajo, me encantan los perros, tengo a Zara, vamos a juntarlo todo, ¿no? Y ahí empecé a formarme y a formar parte, junto con Zara, de esta unidad, ¿no? Unos años después, a este binomio que teníamos, se nos juntó un cachorrito de pastor alemán con pastor belga malinois, mi gran compañero de aventuras, Vito. Con Zara me he dedicado a hacer las búsquedas a nivel nacional, búsquedas de grandes áreas de personas desaparecidas, y con Vito me he dedicado a hacer las maniobras y las intervenciones internacionales y grandes catástrofes. Zara sufre de crisis epilépticas y no he querido someterla a ese estrés añadido, ¿no? Y la verdad es que han pasado los años y los 3 nos hemos ido formando y especializando en la búsqueda de personas vivas. Así un poquito os voy a explicar, en el tipo de los perros de rescate hay 2 tipos de perros, los que buscan personas fallecidas y los que buscan personas vivas. Nosotros nos hemos especializado en buscar a personas vivas. Pasados los años,
y tras muchas maniobras, muchas búsquedas, muchas intervenciones, muchas horas fuera de casa, llegó el momento más importante de nuestra vida profesional. Febrero del 2023, el terremoto de Turquía. Recuerdo que estaba de guardia con Vito cuando fuimos alertados. Y en unas pocas horas, Vito y yo íbamos a estar allí, en Turquía, intentando poder ayudar a todas esas personas que habían quedado sepultadas bajo los escombros, ¿no? Recuerdo que esas primeras horas recibí muchas llamadas, muchos mensajes de amigos, de compañeros, de familia, y en todos había un tono de miedo, de preocupación, pero a la vez un tono de alegría y de orgullo, ¿no? Y pues quien me rodea sabe y quien me quiere sabe que al final son muchos años preparando para ese momento, ¿no? Pero igual que antes os he dicho que creo en las oportunidades, también creo que la vida a veces te pone a prueba, ¿no? Y es que justo en ese momento mi hijo venía de camino. Mi mujer estaba embarazada de 4 meses y teníamos una de las ecografías más importantes y más bonitas. Me iban a decir el sexo del bebé. Bueno, como os podéis imaginar, me enteré en Turquía que Diego era el que venía de camino. Ya en el aeropuerto, la gente venía a charlar con nosotros, a preguntarnos, a animarnos, pero sobre todo se venían a hacer fotos con el gran protagonista y el gran héroe. No me miréis a mí, que yo no era, ¿eh? Era Vito, evidentemente era Vito, que para mí el gran héroe y protagonista de esta historia. Y aquí quiero hacer una especial mención, si me lo permitís, a esos héroes de 4 patas, esos héroes sin capa, que llegan donde nosotros no llegamos, que olfatean lo que las máquinas no pueden y que cuando ladran solo significa una cosa: han localizado vida. Luego nosotros, los rescatadores, haremos el rescate, sí, pero sin esos ladridos no nos olvidemos que nosotros no podemos hacer nada, somos un equipo. Así que desde aquí quiero dar mi más sincera enhorabuena y orgullo a todos esos héroes de 4 patas que sin saberlo salvan a tantas personas. Ya en Turquía, cada gesto, cada mirada, cada abrazo que nos daban, se notaba que éramos su esperanza, que éramos las personas que necesitaban. Las jornadas eran largas, muy largas, hacía mucho frío, apenas se dormía, y en el ambiente un olor a cadáver, a descomposición, a lo que se juntaba un paisaje de destrucción, de edificios de barrios enteros que habían estado de la noche a la mañana, se habían quedado en montoneras de escombros y en polvo. O sea, y esas familias que lo habían perdido todo, en cuestión de segundos, la desolación que tenían, ¿no? Pero había algo que por encima de todo me impactaba, bueno, nos impactaba a todos, y eran los silencios absolutos. Cuando estamos allí, para ponernos en situación, hay mucho ruido, máquinas trabajando, las herramientas, los equipos de rescate, la gente, muchas voces, pero cuando íbamos a trabajar en una zona, los equipos de rescate, al unísono, gritábamos en turco: si nos escuchas, grita o haz ruido. Silencio absoluto. Ese silencio solo significaba una cosa: no había señales de vida. Entonces, cuando la rutina del ruido volvía otra vez a hacerse, iba Vito, le cogía, le sacaba el transportín y otra vez un silencio. Esta vez no era un silencio absoluto, era un silencio con murmullos. Era un silencio en que se notaba que las miradas, toda la expectación se centraba en nosotros. Todo el mundo esperaba que Vito, según llegase al escombro, ladrase y encontrase vida. Pero no. Pasaban las horas, los días y no localizábamos a nadie con vida. La frustración, la rabia
y el dolor iban en aumento. Las búsquedas sin señales de vida, edificios demasiado inestables que no podíamos entrar. Recuerdo que en un edificio me dijeron, hemos creído oír a alguien, mete al perro para confirmarlo. Y yo preguntar, ¿vais a meter a algún equipo de rescate si localizamos? Y decirme, no puedo meter a mi amigo, no puedo meter a mi compañero, no puedo meter a Vito. Decisiones que te cambian para siempre. Réplicas del terremoto. Os juro, os prometo que asustan. Pero había algo, por encima de todo, que nos desgarraba el alma y el corazón. Me emociono todavía de pensarlo. Juguetes y zapatitos de bebé entre los escombros. ¿Os podéis imaginar? Yo en ese momento, la verdad es que pensaba en mi hijo que venía de camino, las ganas que tenía de conocerle, de abrazarle, de sentirle, ¿no? Era muy duro, duro para nosotros, pero para la gente que estaba allí, increíble, ¿no? También os voy a reconocer que había momentos mágicos, momentos de verdad bonitos. Recuerdo que cuando los niños me veían con Vito, venían corriendo a acariciarle y a abrazarle, ¿no? Pero al principio un poquito asustados porque Vito es un perrazo que impone. Pero el Vito enseguida les daba un lametazo y era como, wow, Vito, me ha dado un beso, ¿no? Y algo de verdad mágico. Habían perdido todo y nos ofrecían de todo, para que no nos faltase de nada. Luego también el agradecimiento que tenían cuando les sacábamos un cuerpo sin vida de su familiar o de su ser querido. Ese agradecimiento porque podían despedirse de esa persona, ¿no? Y es que sacábamos cuerpos sin vida, cuerpos. Yo recuerdo que los primeros cuerpos que saqué eran una familia, la mamá, el papá y los dos críos. Sentíamos que fallábamos, sentíamos que llegábamos tarde, íbamos con perros vivos y no encontrábamos a nadie. Entonces un día, en un escombro, me vino una persona de mediana edad y me dijo, nos señaló un escombro y nos dijo, ahí está mi padre y ahí está mi hijo. Recuerdo sacar a Vito, trabajar con Vito, sin señales de vida. Yo recuerdo salir de ese escombro ya destrozado, reventado. Psicológicamente ya no se podía más, ¿no? Esa persona vino, me dio un abrazo fuerte y me dijo, tranquilo, solo con estar aquí nos estáis salvando. ¡Qué lección! En ese momento comprendí que éramos mucho más que un equipo de rescate, éramos personas que acompañaban a personas. El penúltimo día, ya muy exhaustos, ya cansados, psicológicamente ya no podíamos más, Vito ladró fuerte, ladró seguro, había marcado vida. Era un rescate súper difícil, súper profundo. Duró muchas horas, demasiadas. Cuando quisimos llegar a esas personas, cuando se quisieron sacar, habían fallecido. No nos lo podemos creer. O sea, les hemos localizado y se nos han muerto. Qué triste, qué difícil, qué duro. Llegamos tarde, da la sensación, llegamos tarde. Ya de vuelta en el autocar para ir al aeropuerto para volver a España, el jefe de equipo recibió una llamada que lo cambió todo, la verdad. Era una llamada importante, se notaban sus ojos llorosos. Y es que el día anterior, Vito y otro perro del equipo Titán se había interesado muchísimo en una zona. ¿Sabéis? No habían llegado a marcar, era una zona súper complicada, no había apenas hueco y cada vez que abríamos un hueco salía un olor a cadáver, pero nos habían marcado el camino. Nosotros nos teníamos que ir, pero el equipo que se quedaba allí se lo dijimos, los perros nos han marcado el camino, aquí tiene que haber gente, aquí tiene que haber vivos. Entre decenas de fallecidos se pudieron sacar a 2 personas con vida. Lo habíamos conseguido, habíamos salvado a 2 personas.
qué sensación más bonita. Ahí lloramos, pero lloramos de verdad de alegría. Soltamos esa frustración y qué sensación. Ya de vuelta en España y pasadas las semanas todavía con el shock de lo vivido, recuerdo estar en casa con una sensación de pena, de vacío, de apatía, de decir, recordaba todas las búsquedas y en todas me ponía un pero, tenía que haber hecho esto aquí mejor, tenía que buscar ahí ya, Pero entonces me vinieron las palabras de aquel hombre, tranquilo, solo con estar aquí nos estáis salvando. De aquí, ojalá le pudiera decir que gracias, que de a tantos kilómetros de distancia me está abrazando, me está salvando. Así que sí, allí donde nos necesiten, allí donde necesiten una mano que agarrar, un hombro que arrimar o una voz que consolar, ahí estaremos, porque a veces lo más poderoso que podemos ofrecer no es un rescate, es la esperanza. Gracias.